queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Diana Agudelo, profesional en terapia respiratoria, además es speaker e influencer sobre este tema. Y le damos la bienvenida, doctora, a la FM. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lisandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Para todas las personas aquí en el Eje Cafetero, muchísimas gracias por tu invitación y feliz de poder hablar de este tema con ustedes. Es un tema bien interesante, doctora, la terapia respiratoria y más que por estos días andamos todos en casa, pero hay cambios de clima que de pronto nos afectan y nos confundimos un poco con esos síntomas, doctora, ¿no? En eso tienes toda la razón y es muy importante que hablemos de esto, porque justo como ahora estamos en cuarentena y estamos todos guardaditos en nuestras casas y da la casualidad que la mayoría nos vamos a enfermar, la Ajá. mayoría están resfriados, por decirlo así, pero tenemos que empezar a identificar los síntomas. Y entonces, ¿qué hacer antes de ir a correr donde nuestro pediatra o al cuarto de urgencias? Porque sabemos que los cuartos de urgencias debemos de dejarlos para las personas que realmente lo requieren en este momento. Bueno, doctora, un tema importante para tener en cuenta es el tema de la humedad. Hay muchas casas, todas son Sí. diferentes y esto nos afecta. Sí, eso y justo en el eje cafetero que estamos pues es una zona montañosa, es una zona de realmente la humedad más alta y más o menos los índices de humedad normales están entre 45 y 55%. Sobre 60, 70, 80% ya hablamos de una humedad que ya realmente uno dice, ojo, algo está pasando y eso nos puede ocasionar alergias respiratorias o también congestión nasal. Sobre todo, y eso es una información muy clave, porque a veces decimos, es que llegó la noche y la noche es donde más me congestiono, donde mi hijo le da ataques de tos, donde se ahoga, donde está con la naricita tapada o yo como adulto, ¿verdad? Y justo te cuento algo, que los más seguidos de los picos de humedad son 12, 1 de la mañana, 3, 4 de la mañana y 5, 6 de la mañana. Son los picos más altos. ¿Y qué hacer ante esto? Los absorbedores de humedad, empezar por eso. Y en no hacer algo que estamos haciendo también muchas personas, de poner vaporizadores, porque si ponemos un vaporizador en nuestra habitación, lo que hacemos es incrementar más la humedad. Entonces, mucho cuidado con esas medidas. Doctora, cuando hay muchas personas en una habitación, ¿eso también afecta? Afecta, claro, o sea, lo que tenemos que hacer es también una parte de ventilación, pero, o sea, por ejemplo, o sea, estamos muy encerrados, sí, pero por ejemplo en la noche tratemos de no abrir las ventanas porque la noche es donde más se filtra la humedad. Entonces les recomiendo algo. Por ejemplo, si hay muchas personas durmiendo en una sola habitación o haciendo colecho, que la mayoría de papitos hacen eso, entonces abríamos ventanas entre 9 de la mañana y 11 de la mañana, que los índices de humedad bajan, y en la tarde de 3 a 5 de la tarde. Después de esas horas la humedad se incrementa. Estamos hablando con la doctora Diana Agudelo, terapeuta respiratoria. Doctora, si se presentan algunos, no sé, en la familia, algún cuadro viral, la gente tiene mucha tendencia a automedicarse. Deberían aprovechar que muchos médicos tienen la atención de citas virtualmente. Es mejor consultar antes de automedicarse. Totalmente, Lisandro. La verdad que en ese momento la automedicación o los remedios caseros, abusar de ellos también es malo y es lo que nos trae es consecuencias a largo plazo. O sea, en el momento, por ejemplo, nos puede destapar y nos puede ayudar, pero después ahí es donde nosotros vamos a sufrir y vamos a decir, pero ¿por qué no salimos de ese cuadro? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un tipcito casero que todos podemos hacer en este momento. Por ejemplo, si estamos con la nariz muy tapadita, niños y adultos, empecemos a masajear un poco nuestra nariz con los dedos, con el índice, con el dedo índice y con el dedo gordito, para que por ejemplo lo podamos hacer en ese momento todos, desde donde nace la nariz pegadita con las cejas, ahí podemos empezar a masajearnos un poco. También podemos ponernos calor local podemos poner pañitos calientes, antes de decir, corramos a ponernos gotas nasales, corramos a ponernos lavados nasales, hagamos medidas caseras, pero de ese medios terapéuticos, el calor local. O podemos también hacer vaporizaciones, pero solo con agua y sal. Ojo con el eucalipto, con el romero,
con, por ejemplo, los ungüentos que son de olores muy fuertes, que a veces nos lo ponemos en la nariz para destapar nuestra nariz, o poner aceites, difusores con aceites. Todo eso a largo plazo nos va a ocasionar emergencia, nos va a ocasionar contraindicaciones. Entonces, nosotros en ese momento no podemos correr a donde nuestros médicos. Y, por ejemplo, en el caso mío también estoy guardadita en casa. Mis pacientes también les estamos haciendo asesorías virtuales, por ejemplo, en este momento. Estamos así. Estamos buscando la noche, hablamos con la doctora Diana Gudelo, experta en terapia respiratoria. Doctora, hablemos de los lavados nasales. Estos se pueden hacer sin formulación, ¿no? Pero hay algunas técnicas de las abuelas que decían que agua caliente con los mentoles. ¿Esto no es recomendable? No, Elisandro, me gusta mucho que toques este tema porque sí estamos abusando del lavado nasal, o no solamente del lavado nasal con jeringa y solución salina, sino que también con los spray nasales, vamos, o las gotas nasales. Vamos a la farmacia y decimos, necesito destapar nuestra nariz, pero más de 2, 3, 4, 5 lavados nasales en un día nos puede traer, puede llegar a que el niño o el adulto le dé otitis o le dé tos. Entonces, mucho cuidado con eso. Los lavados nasales, adecuadamente para poder hacer un lavado nasal, la secreción o el moquito, por decirlo así, debe estar saliendo. En el caso de un bebé, es muy importante que las mamás tengan cómo extraerle el moquito a los bebés con una muy buena pera de succión. Las peritas de succión son con lo que sacamos o los sacamoquitos. Es muy importante hacerlo, o hacerle un masaje desde los cachetitos hacia la nariz como si estuviéramos moldeando o ordeñando pues prácticamente, y así correr. En el caso de los adultos o los niños que se saben sonar la nariz, no tapemos la naricita, no apretemos la nariz, sino que nuestros dedos agarrar desde los cachetes y tratar de que ellos se suenen. Si no sale el moquito es porque tienen su nariz tapada. Y ahí decir, vamos a destapar con agua y sal, o como tú lo mencionaste, con solución mentolada, esto lo que nos va a ocasionar es también efectos colaterales. Esto no es positivo. Entonces es muy importante, mamás, papás, las personas que nos están escuchando, no abusemos de esas medidas. Y tampoco es decir que el lavado nasal, o si hacemos lavados nasales, nos va a evitar también los virus y las bacterias o lo que está pasando en este momento. No, solamente háganlo si es necesario, no más de 5 días. Si ya llevamos más de 5 días, una semana con lavado nasal y apareció la tos o nos duelen los oídos, ahí sí es decir, ojo, algo está pasando y estamos haciendo mal, ¿sí? Estamos hablando en este martes de salud sobre terapia respiratoria. Nos acompaña la doctora Diana Agudelo. Doctora, ¿las nebulizaciones son buenas? ¿Se pueden hacer en casa? Hay gente que tiene o que ha comprado nebulizadores y los utilizan en casa. ¿Está bien o no está bien? En ese momento es positivo y tampoco es abusar de las nebulizaciones, o las nebulizaciones si las hacemos solamente con solución salina. Y un consejito para todos, cuando vayamos a hacer una nebulización, que la solución salina, pongámosla que sea tibia, pongámosla en baño María, pero si hacemos una nebulización después de hacerla, vamos a sonarnos la nariz, porque si aflojamos el moquito, luego ¿cómo hacemos? Y no hacerlas antes de dormir. Y eso te lo voy a adicionar también con el tema que estábamos hablando anteriormente del lavado nasal, no hacer esas prácticas antes de dormir, porque decimos vamos a hacer esto antes de dormir para que el niño o el adulto duerma bien, y resulta que lo que hacemos es aflojar demasiado el moquito, o si las nebulizaciones, si la tos no viene de pulmón, lo que vamos a hacer es ocasionar también, estimular un pulmón que está sano. Entonces, la nebulización tal vez, si decimos estamos con la nariz tapadita, no usemos con la máscara, sino que le quitamos la máscara, usamos solamente el vasito, y el vaporcito tibiecito en la nariz nos va a ayudar a aflojar mucho más el moquito y nos va a ayudar a destapar. Eso es una técnica y un tipcito que se lo regalo a todos ustedes en este momento. Buscando la noche, hoy es martes de salud, la doctora Diana Agudelo está con nosotros. Doctora, medidas que podemos tomar de pronto si tenemos alguna crisis respiratoria ahora que estamos todos en casa en cuarentena. Bueno, Lisandro, lo más importante es guardar la calma. Siempre nos asustamos, pero también hay algo que también te voy a adicionar aquí, es la tos
o estas crisis también están relacionadas mucho con la parte gastrointestinal. Entonces muchas personas, muchos niños como estamos en casa, están abusando también de la alimentación. Les voy a dar unos tipsitos. No usemos, por ejemplo, de los lácteos si están congestionados o están pasando por crisis respiratorias o están con alergias respiratorias. Los lácteos estimulan un poco más, por ejemplo, las frutas como las fresas también pues producen más alergias respiratorias. En caso de los niños que han tomado mucho antibiótico o adultos, no cítricos, porque decimos que vitamina C, pero el cítrico también nos va a ayudar a que nuestra flora intestinal se lastime. Entonces les recomiendo, por ejemplo, en este momento, guardar la calma. Uno, destapar naricita. ¿Cómo destapar nariz? Entonces pongamos calorcito, o si no, nuestro pediatra, nuestro especialista nos ha mandado gotas nasales para destapar la nariz. Primero, hagamos esto. Segundo, si hay tosecita, entonces el bebé, si está tosiendo, acostémoslo de lado, no acostémoslo boca arriba, no tomemos tanta agua antes de dormir, tratemos de que, porque muchas veces, a veces puede ser también reflujo, que se puede estar relacionado con la parte respiratoria. Estamos buscando la noche, hoy es martes de salud y tenemos como invitada a la doctora Diana Agudelo y ya terminando, pues doctora, no sé, recomendaciones para esta cuarentena donde además de los adultos también tenemos niños en casa, recomendaciones para cuidarnos en casa y evitar problemas respiratorios. Mira, Lisandro, es una muy buena recomendación, es algo que vamos a hacer. Bueno, como todos estamos en casa, una de las cosas que he visto mucho, estamos haciendo muchos asados o barbecue. Entonces, por ejemplo, el humo, eso también, eso hace que nuestros niños se congestionen más. Cuando cocinemos, y si tenemos cocinas integradas en casa, abramos las ventanas cuando se cocine. Otra de las cosas es, por ejemplo, lo que les había dicho al inicio, abrir las ventanas en ciertas horas donde la humedad no es tan alta. También podemos ir a comprar lo que son los absorbedores de humedad. No abusar de los olores fuertes, no usen velitas de olor, no usemos, por ejemplo, los sprays que decimos vamos a quitar todos los virus con sprays, porque hay niños pequeños o adultos que pueden sufrir también de alergias respiratorias por esto. Entonces, a veces tenemos medidas en casa que no nos estamos dando cuenta que eso también nos está enfermando. Pero entonces ya en el caso de que sí aparece la fiebre, y si es una fiebre que no baja, ahí sí inmediatamente correr al cuarto de urgencia, ¿sí? O llamar a nuestro pediatra, llamar a nuestro especialista, o hay muchas aplicaciones, como tú lo mencionaste desde el inicio, que hay especialistas, están todos listos para resolverles las preguntas cuando el momento de ustedes correr, antes de decir, bueno, realmente esto es o no es lo que se amerita correr a tomar un cuarto de urgencias, ¿sí? Perfecto, doctora. Bueno, nos había mencionado antes de finalizar, doctora, que hay que abrir las ventanas y airear la casa. ¿Qué momentos son los indicados para hacerlos? Los momentos indicados, las horas adecuadas, por ejemplo, en la mañana, de 9 a 11 de la mañana es una hora perfecta, y también en la tarde de 3 a 5 de la tarde. Y otra recomendación adicional, yo sé que ahorita estamos desinfectando nuestras casas con cloro, con todos los olores fuertes, evitémoslo. ¿Saben qué les recomiendo en este momento? Vinagre y bicarbonato. Entre menos olores tengamos en nuestras casas, y si tenemos niños pequeños o adultos mayores, es mejor. Entre menos olores es mucho más positivo para ellos. Su naricita, su mucosa, debemos de cuidarla al máximo y evitar que eso nos lleve a más congestión y luego a una tos incesante que después no podemos controlarla. Pues doctora, muchísimas gracias por toda esta información. Invitar a nuestros oyentes porque seguramente tienen algunas dudas que se pueden resolver o ya seguramente ha hecho publicaciones en sus redes sociales, doctora. Claro que sí. Bueno, mis redes sociales, Instagram, @TR de terapia respiratoria Diana Agudelo. El YouTube, el canal de YouTube, los invito a todos porque aquí pueden aprender ustedes a hacer los lavados nasales adecuadamente y tipsitos caseros, que es doctora DRA Diana Agudelo Urquizo. Esas son mis redes sociales. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aportarnos toda esta información en este martes de salud de la FM. Lisandro, muchísimas gracias y encantada siempre de acompañarlos a todos ustedes, y aquí en el Eje Cafetero, la verdad que muchas gracias a todos.